Bueno, estamos ya en el set principal con nuestras entrevistas. Iniciamos con el senador, hay que decirle ya que el senador histórico de San Juan, el cacique, Félix Bautista, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, que está con nosotros temprano. Bienvenido, senador. Bueno, muchas gracias. Mm, Me hicieron madrugar. es verdad, lo hicimos, lo despertamos temprano. Sí, me levanté a las 5 de la mañana. Como bien lo ha Me hicieron dicho mi madrugar. compañero, no podemos hablar del Congreso Nacional sin mencionar la trayectoria suya como senador. Creo que son 12, 18 años ya en el Congreso. Cuéntenos usted cómo ha sido esa experiencia como senador y representante de San Juan. Bueno, yo inicié en el Congreso en el año 2010. En ese momento el periodo era hasta el 2016 para poder unificar las Sí, elecciones. exacto. 10-16. Luego en el 2016 ganamos de nuevo, 16-20 y ahora 20-24. Por tanto, cuando completemos 24-28 serían entonces 18 años. Ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria, se aprende mucho. A mí me gusta el ejercicio de legislar, de fiscalizar y de representar. Hasta ahora el ejercicio de fiscalizar no ha sido muy efectivo. Y no ha sido muy efectivo porque nosotros sometimos el proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso, que no existe. Sin esa ley que se estudia en una comisión bicameral en este momento es imposible poder fiscalizar de manera adecuada. De modo que las tres funciones no las hemos podido ejercer a plenitud, dos de ellas sí, legislar y representar, pero no así fiscalizar hasta que no se apruebe la ley. A lo largo de estos periodos hemos sometido muchos proyectos de ley. Por ejemplo, la ley de uso de suelo y asentamientos humanos Esa es se suya. aprobó recientemente, así es. La ley de discapacidad se aprobó en el año 2013. La ley de regiones únicas de planificación. La ley de los estados de excepción, que fue con lo que se declaró el estado de emergencia Sí, contra la aquello, sí, pandemia. de la pandemia. En fin, un conjunto de proyectos de ley que hemos sometido y que han sido La ley de aprobados. extinción de dominio también. La ley de extinción del dominio, la gente dice ley de extinción de dominio y es ley de extinción del dominio. Sí, sí, porque del Pero bien. tú extingue el bien, Sí. extingue el dominio del bien. Sí. De modo que hay otra ley que es la ley que para la administración y disposición de bienes abandonados en los juicios penales, en los juicios de extinción de dominio, también se aprobó en el Congreso. Y tenemos múltiples proyectos de ley que en este momento se están estudiando en el Congreso, cerca de 58 proyectos. Suyo. Para mí, así ¿Cómo? es, en el Senado de la República. Para mí hay varios que son importantes. Por ejemplo, la ley de indulto, artículo 128, numeral 1, literal J de la Constitución, que establece que el presidente de la República puede otorgar indulto 3 veces al año. El 27 de febrero, el 16 de agosto y el 23 de diciembre. Esa ley de indulto tiene desde el año 2013 en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Perime y volvemos y la reintroducimos porque es un mandato de la Constitución y además porque el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias exhortativas solicitándole al Congreso que legisle sobre la materia del indulto. Cuando converso con mis colegas senadores de la Comisión de Justicia, me dicen, mire, es que el presidente como que no le gusta indultar. Digo, bueno, pero aprobemos ¿Verdad? la ley. No hemos visto indulto del presidente. Exacto. En estos 4 años. Aprobemos la ley y vamos a cumplir con el mandato constitucional. Si el presidente quiere indultar o no indultar, es su decisión personal. Pero vamos a aprobar la ley, vamos a cumplir con el mandato de la Constitución. Hay otro proyecto de ley que es el Código de Democracia Directa, donde se regulan todos los mecanismos de participación democrática de los ciudadanos. Ese código tiene 15 leyes que la integran. ¿Cómo? Por ejemplo, está el referéndum constitucional, está el plebiscito nacional, la ley de vistas públicas, la ley de veedurías ciudadanas. O sea, ustedes se dan cuenta que a veces Sí, claro. hay instituciones que hay veedores. Bueno, la Constitución manda una ley. Por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo está estructurado este código, que yo exhorto al presidente del Senado, al presidente de la Comisión de Justicia, mi amigo Pedro Catrén, que nos aboquemos a aprobar este Código de Democracia Directa, que incluso hay expertos en derechos constitucionales que están usando esta propuesta de ley para dar clases en las universidades, Ok. como un modelo. Entonces, no lo aprobamos.
Por ejemplo, mecanismo directo de participación nacional, iniciativa legislativa popular. Esa ley, una propuesta nuestra, ya se convirtió en ley, pero hay que hacerla parte del código para que esté en un solo documento. Referéndum constitucional aprobatorio, plebiscito nacional. Mecanismo directo de participación local, iniciativa normativa municipal, referéndum local, plebiscito local, presupuesto participativo y cabildo abierto. Y en tercer lugar, los mecanismos de participación y control ciudadano, que tenemos la vista pública, derecho de petición, consultas populares, veedurías ciudadanas, comisión de autoridad social, observatorio y demanda en rendición de Hay pocos cuentas. países que tienen ese código. Así es. Democracia Son directa. 15 leyes que resumen el código y ahí está lo que quiere el gobierno. El gobierno mandó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de referendo. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Aprueben ese. No, no solamente está aquí, aquí hay 14 adicionales Exactamente. que son mecanismos de Y participación le entregan ciudadana. al país un Exacto. código acabado y moderno, Y lo más actualizado. importante, todos esos proyectos de ley son un mandato de la Constitución y que el Tribunal Constitucional también en sendas decisiones ha establecido que legislemos sobre esa materia y no lo hacemos. Y la verdad es que yo me lamento mucho de eso y desde aquí hago un llamado al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados para que aprobemos esos mecanismos de participación ¿Y democrática de los daría ciudadanos. tiempo en esta legislatura? Porque ya está a punto de cerrar, básicamente. No daré tiempo, tengo que reintroducirlo de nuevo. Nuevamente. Porque perime, pero es penoso que no se haya aprobado y que estemos dándole vuelta con temas tan trascendentes como este. Pero puede ser que el presidente le amplíe la legislatura. Bueno, Termina el 26 del mes que viene, puede ser que el presidente amplíe eso. Sí, es posible, pero como quiera no daré tiempo, hay que esperar la legislatura a partir del 16 de agosto. Hay otro proyecto de ley que tiene que ver mucho con los ciudadanos. Y es un proyecto de ley que manda la Constitución en relación a la declaratoria de utilidad pública por interés social. Interesante. ese. Está en la Constitución y la Constitución dice que el Estado debe pagar previamente el justo precio. Por ejemplo, si se va a hacer una carretera y esa carretera cruza por una finca, O la finca mía, por la ejemplo. finca suya, Sí. lo va a afectar, el Estado debe pagarle el justo precio Antes. previamente, Antes de romper. antes de cruzar por su Sí, carretera. exacto. Esa ley está ahí, sometida por nosotros, no se aprueba. La gente generalmente Una tiene cosa temor increíble. de venderle Sí. su casita al Estado porque el costo o el precio que le pagan es muy inferior. Entonces esto cuidaría al ciudadano. Así es, lo protege, porque lo manda la Constitución. Félix, el tema de la modificación constitucional. El presidente de la República tiene un deseo y ya parece que el proyecto iría al Congreso Nacional para la modificación de la Constitución. Primero, el único punto que se conoce es la independencia del Ministerio Público, porque los otros no son especulaciones porque el proyecto no ha llegado. ¿Usted qué piensa de esto? Mire, yo siento en el Congreso un ambiente de aprobar todas las reformas. Cuando hablo con los colegas senadores, colegas diputados, hay un ambiente y una decisión del gobierno de modificar la Constitución y de aprobar la reforma fiscal. Debo decir que la reforma fiscal es una propuesta desde el año 2012 de la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. A mí me tocó estudiar la Estrategia Nacional de Desarrollo como presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado y se aprobaron 3 pactos que todos conocen. Pacto fiscal, pacto por la educación y el pacto eléctrico. Pero el fiscal no se ha aprobado todavía. Entonces, ese pacto fiscal Ajá. no se ha aprobado. Por eso yo digo que no debe ser una reforma, sino debe ser un pacto, debe ser un acuerdo, como dice la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en ese pacto, la posición de la Fuerza del Pueblo es que los sectores más pobres y la clase media no sea afectada. Naturalmente, todo el mundo va a ser afectado en una reforma. Evidentemente. No importa lo que uno quiera evitar, todo el mundo será afectado. Ahora, que sea afectado lo menos posible. Y esa es la posición de la Fuerza del Pueblo. ¿Y Pero cómo debo consensuar decir, un pacto con diferentes sectores y desde ya vemos a los que tienen más, a los diferentes grupos sociales y económicos, empezar a decir, espérate, a mí no me toques, yo apoyo la reforma fiscal, pero cuidado con mi sector? ¿Cómo lograr pactar entonces? bueno, si todo el mundo tiene esa misma posición, entonces no habrá pacto, no habrá acuerdo y no habrá reforma. Pero hay una determinación, pienso yo, por lo que observo en el Congreso, de aprobar esa reforma.
En relación a la reforma constitucional, Sí. debo Antes de decir... salir, perdón, de esa reforma, se dice que la Fuerza del Pueblo no apoya, no está de acuerdo con esta reforma que quiere hacer el actual presidente Luis Abinader, pero usted ha dicho que la posición de su partido es que afecte menos a los pobres, o sea que sí están de acuerdo. Bueno, el presidente del partido, Leonel Fernández, ha dicho que no estaría de acuerdo con una reforma fiscal que afecte a los pobres, que afecte a la clase media. Por eso digo, si él es el líder del partido, entonces la posición nuestra es esa. Ahora, de todas maneras, el PRM tiene la mayoría necesaria para aprobar esa reforma. De modo que ellos asumirán el costo político. Claro, es una respuesta, como quien dice, ya que se va a hacer, Así entonces que suceda de tal manera. Exacto. Esa es la posición de la Fuerza del Pueblo. Con relación a la reforma constitucional, el artículo 2 de la Constitución habla sobre la soberanía popular y dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes públicos, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establece la Constitución y la ley. Significa que ellos tienen la mayoría y pueden hacerlo sin hacer un referéndum. Yo diría, más que un referéndum, un plebiscito nacional. ¿Cuál es mi posición? Hagamos un plebiscito nacional. Porque es verdad que es legal que ellos lo pueden hacer Sí, claro. por los representantes que tienen y el pueblo delegó en esos representantes su poder. Pero es legal, pero no es legítimo. ¿Qué es lo correcto? Que usted le pregunte al pueblo en un plebiscito nacional: ¿está usted de acuerdo con un Ministerio Público independiente? ¿Sí o no? Exacto. ¿Está usted de acuerdo con el derecho a la vida de la concepción hasta la muerte? ¿Sí o no? Exacto. ¿Está usted de acuerdo con que se unifiquen las elecciones congresionales, municipales y presidenciales? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con el voto ¿Está usted de obligatorio? acuerdo con el voto obligatorio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que esos temas se le pregunten al pueblo. Si bien es cierto que tenemos un voto delegado, a la gente no se le ha preguntado eso. Al pueblo no se le ha preguntado sobre esos temas. ¿Y usted cree que ellos se meterán en eso? Bueno, he escuchado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo decir que no es necesario. Y no es necesario porque el artículo 2 de la Constitución sobre la soberanía popular ya le da ese mandato a los representantes. Sí. O sea, no es necesario por eso. Ahora, no es legítimo. Lo más legítimo es que se consulte al pueblo. Félix, mucha gente dice que el presidente busca modificar la Constitución, ese empeño tan rápido de que se modifique primero antes de que la reforma fiscal, es que el presidente busca, dicen algunos personajes de la oposición, que el presidente está tratando de continuar más allá del 28, abrir eso, habilitar a Danilo y gente que está inhabilitada. Se habla incluso Bueno. de reducir el 50+1, ese porcentaje. Exactamente, para llevarlo a las 45. elecciones. Sí, todo eso son especulaciones. Hasta que no llegue, como usted decía, Sí. el proyecto, no lo De manera sabemos. formal. Ahora, lo que sí yo he escuchado de parte del presidente de la República es poner el candado. La Constitución tiene un solo candado, ¿Cuál es? que es el que establece el artículo 268. Oye lo que dice el artículo 268 de la Constitución. Dice lo siguiente: forma de gobierno. Ninguna reforma puede versar sobre la forma de gobierno, que debe ser siempre republicano, democrático y representativo. Sí. La Constitución dice: ninguna se reforma puede a la modificar. Constitución puede versar sobre esos temas. Entonces yo diría, ninguna reforma a la Constitución puede versar sobre el período constitucional del presidente de la República, que deben ser 2 y nunca más. Lo que ella establece. Ese es el verdadero candado. Mire, yo sé que Giselle tiene otra pregunta. El voto obligatorio, ¿usted está de acuerdo con eso? Mira, el artículo 208 de la Constitución establece lo siguiente sobre el derecho al sufragio. Dice, es un deber y un derecho. Primero es un derecho y un deber el ejercicio del sufragio para todos los ciudadanos. Pero establece que el voto es personal, es libre, es directo y es secreto. Ahora, hay un debate que lo tenemos en el Congreso de si ese concepto de libre significa que yo tengo la libertad de votar por el candidato que yo quiera, y es así. Yo voto por el candidato a la presidencia que yo quiera, voto por el senador que quiera, voto por los diputados que yo quiera. Ese es el voto libre. Hay otros que entienden que ese concepto de libre me impide el voto obligatorio, porque si yo te obligo a votar, ya
mi voto, ya yo no tengo esa libertad de hacerlo. Ahora, yo digo, se puede establecer el voto obligatorio por lo siguiente. La mayoría de los derechos están regulados. El derecho a la salud, hay una ley general de salud que está regulado. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad social. Todos esos derechos están regulados. Si están regulados, ¿por qué no podemos regular entonces los deberes? Por ejemplo, pagar impuestos es un deber, dice el artículo 75 de la Constitución, numeral 7. Pagar impuestos es un deber, pero ese deber está regulado. Tenemos el Código Tributario. Correcto. Y el Código Tributario incluso establece sanciones. Por tanto, si los derechos están regulados, vamos a regular el deber de votar, pero colocando la opción de ninguno. Porque hay gente que entiende que si yo te obligo a votar, eso es contrario al derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Para que se ponga ninguno. Porque no se le debe obligar a elegir por esos candidatos. Exacto. Yo entiendo el Exacto. renglón, O sea, pero pongamos ¿cómo ninguno. crear usted esas sanciones que produzcan un impacto para que ese voto, esa persona vaya a votar de manera obligatoria? Bueno, la última experiencia del derecho internacional que tenemos es Chile. Por ejemplo, en el año 2009-2010, Chile tenía voto obligatorio. Lo eliminaron en el año 2012 y en el plebiscito constitucional que se hizo en Chile en el año 2022 lo establecieron de nuevo, el voto obligatorio. Y Chile tiene sanciones económicas entre $49 y $227 aquel que no vota. Una metodología también de recaudación, se podría decir. Exacto, tiene sanciones económicas y tiene la opción de ninguno. O sea, yo voy y voto y no voto por ninguno. Exacto. Por tanto, yo estoy de acuerdo con que se regule aquí y se establezca el voto obligatorio. Ya ese proyecto también lo depositó el diputado por Higüey, Harlen Melo, que Sí. es de su propio partido. La diferencia es que Harlen Melo deja a las sanciones a la Junta, que lo haga mediante resoluciones. No. Y yo pienso que debe estar en la ley. Exactamente. Ahora, el tema Que sea es... drástica. Exacto, y que sea drástica. Claro. Así es. Y con referencia a la unificación de las elecciones, este año precisamente el nivel de abstención, hay gente que afirma que es por tantos procesos electorales uno detrás del otro, además el costo económico, y hay mucha gente que entiende que deberían unificarse. ¿Qué le parece a usted? Sobre todo el presidente del Senado, habló respecto Yo a eso. estoy también de acuerdo con Ricardo de que se unifiquen las elecciones. Yo pienso que sí. Y tal vez, aunque en mi partido no se ha discutido eso y hay posiciones diversas, de que para que eso sea más efectivo el voto sea automatizado. Que usted vaya, le presenten en una pantalla a los candidatos, el dominicano ya no toque cree. la carita y ya votó. No cree en el voto automatizado el dominicano luego de las experiencias vividas en el pasado. Pero en Venezuela es automatizado y en Brasil. ¿No se corrompe más fácil así el proceso? Bueno, pero tener todos esos candidatos, más de 4.500 candidatos que usted debe elegir, es complicado hacerlo con el método que lo hicimos en este proceso electoral. Y sobre todo el conteo de todo eso sería muy complicado para la Junta. Yo pienso que debería unificarse, pero eso implica una modificación a la Constitución. En el momento preciso, porque se va a hacer una modificación, aparentemente ya es inminente. Fíjese lo que pasa. Entre las elecciones municipales y las presidenciales son 90 días. Imagínese que hay una dificultad para el conteo de los votos. La Junta tiene que terminar de contar y cerrar el proceso municipal antes de los 90 días y tener montadas las elecciones presidenciales y congresionales. Es muy corto el tiempo. Entonces yo pienso que deberíamos unificar las elecciones. En el PLD hay mucha gente que está pidiendo que Leonel se retire ya. Que ya está bueno. Que le dé el paso a otra persona. ¿En el PLD? En la Fuerza del Pueblo. No he escuchado eso, ¿no? Sí, hay gente que está pidiendo que Leonel le dé un paso a otra, a la juventud, a la gente que tiene nuevos bríos, que Leonel ya está bueno. ¿Y quién ha dicho eso? Varios miembros de la Fuerza del Pueblo. Ah, bueno. Lo que pasa es que son como los ratoncitos que muerden y soplan. Sí. Pero ¿Usted realmente entiende que en el una Congreso ola, debe sí. ser sustituido eso? No, Leonel es el líder de la Fuerza del Pueblo, eso es imposible plantear eso en este momento y además con el éxito electoral que hemos tenido, porque es evidente que un partido de reciente formación, prácticamente 4 años de formación, que sea la segunda fuerza política
en el país ha sido un logro extraordinario. La cantidad de diputados, de alcaldes, los 3 senadores que tenemos con fuerza propia del partido, es un éxito sin precedente. Sin embargo, Félix, hay quienes afirman que la Fuerza del Pueblo tiene un líder y un heredero, que ahí no hay comida para más nadie. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? No es así. La Fuerza del Pueblo es un partido democrático. El hecho de que Omar Fernández esté ahí, que es un joven que por sus propios méritos se ha ganado su espacio, se lo ganó como diputado, se lo ganó como senador, él ha hecho su propio trabajo, su propio espacio. El hecho de que esté ahí, sea hijo del presidente Leonel Fernández, no significa que es una herencia. Todo el que quiere puede participar y puede optar por un cargo de elección popular en la Fuerza del Pueblo. De modo que yo no lo veo así. Cuando la gente habla de Félix Bautista, automáticamente piensa en San Juan. ¿Qué piensa usted que le falta todavía a usted como legislador y también como político representante de su provincia por hacer por San Juan? Bueno, hacen falta muchas cosas en San Juan, sobre todo generar empleo productivo. Estoy muy concentrado en cómo generamos empleo para la gente. San Juan tiene un centro universitario que ya se convirtió en recinto, y pasar de centro a recinto significa que todas las carreras que se dan en la sede central se pueden dar en San Juan. Ya podemos dar arquitectura completa, medicina completa, ingeniería completa, todas las carreras. Ahora, ¿por qué no se están dando en la actualidad? Porque faltan los edificios de laboratorio. La gente hace en San Juan la premédica y tiene que venir a Santo Domingo a completarla, porque hacen falta los edificios de laboratorio. Laboratorio de ingeniería, laboratorio de odontología, laboratorio de medicina. Todos los edificios de laboratorio hacen falta. Tenemos un edificio de Infotep, que es uno de los mejores del país, donde los muchachos estudian distintas carreras técnicas, pero no hay trabajo. Entonces los muchachos emigran. Sí. Por esa razón, en los últimos 20 años, más de 20.000 personas han salido de San Juan. Teníamos antes 5 diputados, tenemos 230.000 habitantes, perdimos un diputado. Por esa razón. Entonces estamos trabajando para ver cómo realmente se desarrolla la industria del tabaco en San Juan. Ya hay muchas iniciativas en ese sentido, ya hay inversionistas importantes, ya veo que los cibaeños están yendo a San Juan a ver cómo desarrollamos la industria, porque la industria del tabaco genera mucha mano de obra, sobre todo en mujeres. Usted va a la zona franca de Santiago y se da cuenta de la inmensa cantidad de mujeres que trabajan en la zona franca y se ganan 35.000, 40.000, hasta 50.000 pesos al mes. Por tanto, mi esfuerzo estará concentrado en cómo generar empleo productivo para la provincia de San Juan. Senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es muy corto. Falta tiempo. Hemos casi 30 minutos con usted ya. Wow. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hemos concluido esta entrevista con el senador Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo San Juan de la Maguana. En breve, no se vaya. Rafael Santos, director del Infotep. No se vaya.